El país está en alerta y nosotros estamos con ustedes. El coronavirus golpea cada vez más fuerte. Ya van más de 100,000 contagiados y más de 1,500 muertos. El presidente Trump firma el paquete de ayuda económica, pero deja fuera a los inmigrantes sin documentos que contribuyen con miles de millones de dólares en impuestos. Y el Papa Francisco deja un mensaje de esperanza frente al COVID-19 en una plaza de San Pedro desierta, como jamás se había visto. Ciudades y estados de costa a costa imponen medidas cada vez más drásticas en la lucha por frenar el coronavirus, pero los contagios se multiplican. En solo 24 horas se han sumado más de 18,000 nuevos casos. El total de contagiados es ya de más de 100,000 y el número de muertos supera los 1,600. Nueva York, el epicentro del brote en el país, tiene más de 46,000 infectados. Le sigue Nueva Jersey con más de 8,000 y luego California con más de 4,600. Y aún siendo el estado más castigado, el gobernador de Nueva York aseguró hoy que el punto máximo de contagios se alcanzará todavía en 3 semanas. Pero ya hoy los hospitales están superados, desbordados con los pacientes que hacen filas por horas para que los puedan atender. El gobernador Cuomo insistió en que sí, necesita al menos 40,000 respiradores artificiales. Contradijo de esta manera al presidente Trump, que asegura que está exagerando en su solicitud. Ya hay en Nueva York más de 500 muertos, incluyendo un policía y un enfermero. Muy pronto llegará el día en que todos conozcamos a alguien que haya dado positivo a la prueba del COVID-19. Los infectados tienen rostros, son nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros familiares, la gente que queremos. Está aquí Richard Noriega, que sospecha que tiene coronavirus, pero aún no puede saberlo. Gracias por aceptar esta entrevista, Richard. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué síntomas has tenido, Richard? ¿Por qué crees que tienes coronavirus? Bueno, el día sábado tenía falta de aire, no podía respirar bien y tenía tos seca, tanto así que tosí tan fuerte que colapsé, pues me desmayé. Y decidimos llamar a 911. Cuando llegaron tenía la temperatura alta y ellos decidieron pues recluirme para verificarlo porque ya tenía ciertos síntomas. ¿Te hicieron la prueba inmediatamente? Sí, bueno, me hicieron una serie de pruebas, ¿no? Una de ellas fue el H1N1 que dio negativo y me hicieron un examen de acá del pecho por si tengo algo interno en los pulmones. También apareció bastante bien. Y también hicieron la prueba del COVID-19, que bueno, hasta el momento pues estoy a la espera, todavía no me han dado los resultados. Bueno, pero ya pasaron varios días, ¿no? ¿Qué te dicen? ¿Por qué no te han dado los resultados? Primero dijeron que era de 4 a 5 días. Después dijeron que era 7 días. Y llamo y me dicen que puede durar ahora hasta 9 días para que aparezca. Sí. ¿Y tú has estado con esa incertidumbre todos estos días? ¿Cómo los has pasado? Bueno, yo estoy en mi cuarto. Yo no tengo acceso a la casa. Yo estoy recluido, mi familia está afuera. ¿Has tenido miedo, Richard, en algún momento? Bueno, después que regresé aquí tuve una agitación, pues. No pude respirar bien, estaba bien, no podía respirar normal, pues. Y me dio cierto temor y bueno, me asusté ese día, pero los demás días pues he estado bastante bien. Pues Richard, me da gusto que por lo menos te estás sintiendo mejor y espero de verdad tu pronta recuperación y que bueno, ya estés saludable. Muchas gracias por platicar con nosotros. Gracias a ustedes por la entrevista. Como vemos hay mucha incertidumbre, pero frente a este momento dramático que vivimos, el Papa Francisco ofreció hoy una bendición a la humanidad en un acto extraordinario. Fue para muchos un momento de consuelo en tiempos de desolación. Silencio. En una plaza desierta, a media luz, envuelta en el vacío y bajo una lluvia constante, el Papa Francisco regaló al mundo unas palabras de aliento. ¿Por qué tienen miedo? ¿Acaso no tienen fe?
Fue una ceremonia inédita, una homilía y una bendición Orbi et Orbi, es decir, a las ciudades y al mundo. Pero el mundo tuvo que seguirla a la distancia. La esperanza encontró camino a través de los medios y el Internet. Nos damos cuenta que estamos en el mismo bote, todos frágiles y desorientados. Es un momento para poner nuestras vidas de nuevo en el carril respecto a ti, Señor. Y con este gesto extraordinario frente a este Cristo que en 1522 fue llevado en procesión para pedir el fin de la peste en Roma, hoy el Papa reflexionó sobre los héroes de la pandemia. Médicos, enfermeros, empleados de supermercados, personal de limpieza, que han entendido que nadie consigue la salvación actuando solo. Al final, la sensación de que el mundo será mejor cuando esto termine. El silencio se rompa y las plazas se llenen otra vez. Qué imágenes son para la historia, palabras también para la historia. Sin duda, sí vienen tiempos mejores. Aquí en Estados Unidos, el presidente Trump hizo lo propio. Hoy firmó el plan de estímulo económico como respuesta a la crisis por el COVID-19. $2 billones aprobados. En la oficina oval, Trump convirtió en ley el mayor paquete de ayuda en la historia del país y con él se enviarán cheques a los trabajadores afectados, se aumentarán los beneficios para los desempleados y se dará un rescate gigantesco a las empresas más afectadas por esta emergencia. Pero los que se quedan sin la ayuda son los inmigrantes sin documentos, ni un solo centavo para ellos. Esto aunque son quizá los que se llevan la peor parte en la crisis. Y además, en conjunto, los inmigrantes sin documentos pagan millones de dólares en impuestos cada año, pero nada para ellos. Francisco Fajardo nos cuenta más. Excluidos en la sombra y en medio del peligro de una pandemia que amenaza al país entero, para ellos no hay otra opción que salir a trabajar. Es muy duro para todo el indocumentado que no tiene papeles. Esta situación se vino un caos completo. En medio de ese caos, hoy millones como Juvenal se sienten más descobijados que nunca. Para ellos, los indocumentados, no habrá cheque de ayuda del gobierno, ni de 1,200 ni de cantidad alguna. Todo por no tener un número de seguro social. Cuando se pasa esta legislación y se excluye por su estatus migratorio, pensamos que es una bofetada para la comunidad. La furia de activistas aumenta y es que se estima que la comunidad indocumentada contribuye cada año con casi 12,000 millones de dólares en pago de impuestos y hoy se le deja fuera del paquete de ayuda económico más importante en la historia del país. María tampoco lo puede entender, es propietaria de este negocio de comida, paga casi $3,000 de impuestos mensuales y no recibirá ayuda alguna. Acabo de pagar mis impuestos y la verdad es triste para nosotros el que dicen los que no tienen seguro social se quedan fuera. En medio de la crisis por el coronavirus, el panorama es aún peor para miles que hoy no tienen trabajo. Ellos son los que los han quitado su trabajo, ¿verdad? O los han descansado y no tienen acceso a beneficios como el desempleo. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. Hay muchos frentes en esta emergencia, está lo económico, ya lo vemos, y también la salud. Hacen falta mucha ayuda en los hospitales y por eso Estados Unidos está ofreciendo visas para profesionales de la salud de otros países que quieran venirse a trabajar temporalmente. Carla Mesola tiene detalles. El aumento de hospitalizaciones por coronavirus en Estados Unidos tiene a los trabajadores de la salud luchando para salvar vidas, pero a cientos de ellos se les ha ordenado estar en cuarentena, inhabilitados para trabajar por semanas en medio de la pandemia. Por ello, el Departamento de Estado ha ofrecido visas de trabajo a médicos extranjeros. Yo estaría dispuesta. Esta es la oportunidad para Yonaidi Montoya de practicar la carrera que dejó al llegar a este país porque aquí requiere años de validación. Hay excelentes especialistas de más de 50 años que están aquí y que están en sus casas ejerciendo otro tipo de profesión. Quienes tienen visa J y participan en algún programa de intercambio podrán extender su estadía, de igual manera los trabajadores temporales con visa H. Y aunque no todos van a poder ejercer su especialidad en la emergencia nacional por COVID-19, solamente como voluntario o como un técnico, el poder ayudar a salvar una vida los motiva a pesar del riesgo. Y no sabemos incluso la protección que nos puedan dar, porque muchos de los médicos están reportando que han tenido que lavar
reusar el material. Los extranjeros que deseen participar deben acudir a la embajada o consulado estadounidense en su país. Carla Amezola, Noticias Telemundo. Bueno, frente a todas estas dificultades, lo más importante es tener información. Aquí está el doctor Esteban López para contestar a todas nuestras preguntas sobre el coronavirus. Doctor, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Julio. Acabamos de platicar, doctor, con el señor Richard Noriega. Él nos contó su historia al inicio del noticiero sobre su prueba del COVID-19 y decía que los resultados tardaban primero 4 días en llegar, luego 7, luego 9 y parece que en cada caso hay diferentes plazos para la prueba. ¿Cómo es exactamente el proceso de la prueba? Sabes, Julio, depende del estado y el laboratorio donde se esté haciendo la prueba. En algunos instantes puede durar 48 horas, en otros instantes 3 días o 4 días. De hecho, yo me hice la prueba del coronavirus y duré 4 días en recibir los resultados, salí negativo. Pero depende del laboratorio y de cuántos exámenes tengan que hacer. Obviamente los más importantes van a ser los exámenes de personas que están en el hospital o en cuidados intensivos y luego los que están afuera del hospital. Bien. Doctor, tenemos una pregunta de la audiencia. Marisela Carrasco, a través de Facebook, nos dice, ¿por qué es mejor tomar Tylenol que ibuprofeno si contraemos coronavirus? Sabes, hubo una controversia acerca del Tylenol versus ibuprofeno, Tylenol que también se conoce como paracetamol o acetaminofeno. Fue que hubo un estudio por médicos franceses que indicaron que en algunos pacientes observaron que los que habían tomado ibuprofeno o medicinas similares tuvieron resultados negativos del coronavirus. Y de hecho, la Organización Mundial de Salud hizo una recomendación en contra de usar medicinas similar al ibuprofeno. Pero la OMS hizo un cambio y ahora está recomendando ambos, acetaminofeno y ibuprofeno si es necesario. Quisiera que nos hable de la importancia de no automedicarse. Aunque nos quedemos en casa, hay que hablar con los médicos, ¿no? No, exactamente. Ahorita estamos viendo en las redes sociales muchos mitos o remedios caseros que no están basados en la ciencia y que a veces pueden ser peligrosos para las personas. Es muy importante consultar a tu médico, ya sea por teléfono o si estás muy enfermo, en persona, para ver cuáles son los medicamentos adecuados para ti. Pues como cada noche, doctor Esteban López, yo le agradezco mucho que esté con nosotros resolviendo todas nuestras dudas. Gracias. Gracias a ti, Julio. Todos estamos expuestos a contagiarnos, por eso las medidas de prevención son tan importantes. Quedarse en nuestra casa es una de las mejores armas que tenemos para frenar al coronavirus. Millones en el país ya trabajan desde sus hogares y al mismo tiempo se encargan de la educación de sus hijos. Aquí está Irene Sánchez, ella es presentadora del noticiero Telemundo local en Miami, actualmente en cuarentena. Irene, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Julio. Cuéntanos, Irene, ¿por qué estás tú en cuarentena? Bueno, la verdad es que estamos en cuarentena, tanto yo como mi familia, desde hace ya 2 semanas. Y es porque nos informaron de que una madre de la escuela de mi hijo, el mayor, había dado positivo en el test de coronavirus y por tanto desde la escuela nos mandaron un correo electrónico tanto a nosotros como al resto de las familias y también a maestros y a personal del centro. Nos recomendaron, eso sí, 14 días de régimen de aislamiento porque ese virus, como sabemos, es muy contagioso y los niños habían compartido lugares comunes. ¿Y hasta ahora síntomas o todos bien? Todos bien. Bueno. La verdad que afortunadamente no hemos presentado ningún síntoma. Ya este fin de semana finaliza la cuarentena. Bien. ¿Y qué tal la han llevado? ¿Tienes hijos pequeños, entiendo? ¿Has tenido que trabajar desde casa? ¿Cómo ha sido pues balancearlo todo? Es como un ejercicio de malabarismo, ¿no? Ha sido bastante cansado y bastante duro, Julio. Tengo niños de 6, de 3 y de 1 año. Así que, bueno, además mi horario es empezar desde bien temprano. Yo me levanto a las 2 de la mañana y ahora en esta cuarentena y sobre todo con el niño mayor que estudia ahora online o tiene esa escuela virtual, me toca estar al lado de él, conectando con los maestros y ayudándole con la tecnología. Y además explicarles lo que ocurre, ¿no? El encierro, cómo lo llevan, cómo se los cuentas.
Lo que yo he hecho es intentar distraerles un poco y hacer actividades nuevas. Por ejemplo, me he dedicado a cocinar con ellos, que les encanta, así que les he dejado destrozar prácticamente la cocina, y he involucrado o he incluido juegos para que intenten lavarse más las manos. O sea, les he incentivado, por ejemplo, les he dejado pintarse un coronavirus en la mano por la mañana de color negro así muy grande, y les digo por la noche que si lo tienen borrado que les doy un premio. Bueno, ahí están esos consejos muy valiosos, oye, y ejercitando la paciencia. Te agradezco mucho, Irene, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Bueno, en México los casos confirmados son ya 717 con 12 personas fallecidas. Las autoridades sanitarias indicaron que los casos de transmisión continúan siendo pocos. Piden a la población que se quede en casa, que se lave las manos por 20 segundos, que mantenga la distancia. Prevén que será hasta después del 18 de abril cuando se alcance el pico máximo de esta crisis. Al regresar, una nueva aplicación para el celular le dice a través de preguntas y respuestas si está usted contagiado o no del coronavirus. Saber más sobre esta crisis nos ayudará a salir más rápido de ella. La empresa Apple anunció hoy una nueva aplicación para teléfonos inteligentes y una página de internet que ayudarán las dos a detectar síntomas del coronavirus. También podrá conocer recomendaciones e instrucciones en caso de requerir asistencia médica. La aplicación COVID-19 es gratuita y ya está disponible en la App Store de Apple. Y si alguien no sabe cómo lavarse bien las manos, ya existe un lavamanos inteligente. Es una unidad totalmente computarizada que tiene diferentes métodos de higiene y dependiendo de quién lo use, varía el tipo de jabón, la cantidad, la temperatura del agua. Este aparato servirá para distintas necesidades, por ejemplo, hospitales, restaurantes, escuelas o en su propia casa. ¿Qué le parece? Mientras llega, 20 segundos muy intensamente. Al regresar, damos las gracias al esfuerzo incansable de los trabajadores de la salud y los policías que nos protegen en esta emergencia. Queremos terminar dando las gracias a todos aquellos que arriesgan su vida para salvar la nuestra. De corazón, muchas gracias de parte de todo el equipo de Noticias Telemundo a los trabajadores de salud. Siga con titulares y más. Muy buenas noches y descanse.